Señoras y señores, reiniciamos el programa. En este país ocurren hechos insólitos, realmente, no producto de la pandemia, sino en términos generales. Nosotros aquí en este programa hemos vigorosamente señalado y con mucha pena la madeja de intereses que hay en el manejo de la vacuna por una parte y por la otra, el hecho del ambiente de confusión que se presenta dentro de esta tan delicada misión de la vacunación, que Panamá, por cierto, lo ha hecho bastante bien, por no decir muy bien. Quiero ser en eso cuidadoso, pero me siento muy orgulloso y tranquilo de que todo aparenta, en cuanto a la aplicación de las vacunas, todo aparenta ir bien. Pero hablaba de confusión porque ayer en los medios se registró que la ministra consejera dijo que la vacunación a personas se daría aunque no tuvieran cita, dijo la No, ministra eso consejera. sucedió antes de ayer. Sí, pero déjame nada más desarrollar, porque luego los consejeros aducen que las citas se requieren para organizar la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en particular. Entonces, este tipo de falta de sentido de equipo, porque deben ponerse de acuerdo. Antes de dar una declaración o lo que sea, sugiero que mejor hablen entre ustedes, que haya una sola línea informativa o de explicación acerca de las situaciones, porque realmente eso crea, además de confusión, mucha desconfianza, mucha sospecha en algunos casos. Así que esa es mi recomendación no solicitada, la hago como ciudadano. Pónganse de acuerdo antes de hablar, ¿no? Lo que sucedió es que el miércoles, que fue el día que arrancaba la vacunación de AstraZeneca para mujeres entre 30 y 50 años, inicialmente las autoridades dijeron, o sea, ni siquiera es que dieron a entender y que la gente interpretó, dijeron que las mujeres podían ir y aunque no tuvieran cita, se les iba a vacunar. Lleguen todos. Y la gente, y yo conozco de gente que fue y la vacunaron sin cita, sin problemas. Como que se arrepintieron después y dijeron, o el miércoles en la noche o el jueves en la mañana, no recuerdo, pero ya después de que la gente estaba acostumbrada que, y ya habían dicho que podían ir libremente, después echaron para atrás y dijeron, solo vamos a vacunar, esto creo que sí fue el miércoles en la tarde, noche, que solo iban a vacunar ayer a las personas que tuvieran cita. Pero ayer se apersonaron muchas personas, pues, perdón, llegaron a estos centros de vacunación muchas personas que no tenían cita y de todas maneras las iban vacunando. Hubo un centro de vacunación en el que al menos 400 personas sin cita fueron vacunadas. Entonces, obviamente esto generó un caos porque las vacunas se acababan, porque obviamente ellos llevan la cantidad que ellos tienen estipulada para las citas que tienen y llegaban cientos de personas sin cita. Entonces se formó todo un desorden. Pero sí es importante que esto no fue un desorden causado orgánicamente por el público. Aquí hubo una instrucción mal dada por las autoridades. O sea que no se debe responsabilizar a la ciudadanía por el desorden que hubo ayer antes de ayer, porque ellos estaban siguiendo una instrucción brindada por una autoridad, en teoría la autoridad máxima después del presidente sobre las vacunas en nuestro país. Fíjate que yo sí he observado que hay mucha gente, yo me doy a veces mi vuelta por, bueno, Rubén va conmigo muchas veces, por la ciudad para ver cómo está el movimiento, porque esa es una forma también de tomar el pulso a la economía. Y he observado, cuando hago ese trámite de cruzar por la avenida central, o sea, me refiero desde la Vía España aquí, donde estamos nosotros en el Cangrejo todo, hasta las 5 de mayo, o antes de las 5 de mayo, yo sí he observado y me he tomado el cuidado de ir a ver algunos centros de vacunación y sí hay filas de gente ordenada. Yo debo felicitar ese cambio de cultura. Aquí antes no se respetaba eso de hacer fila. Hemos dado un paso importante desde el punto de vista cultural y veo a la gente ordenadita bajo el sol, incluso a veces bajo la lluvia, esperando a ser vacunada. Eso realmente yo debo reconocerlo y enhorabuena. La gente sí tiene la voluntad de vacunarse. Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo si va a ser que cada uno llega y le dan su espacio o se hace de una manera ordenada como hasta ahora se ha realizado. Hay una noticia interesante al respecto, me gustaría después escuchar la opinión de Murgas y de Milton, de Rubén, perdón. Y es que dice que Panamá va a recibir unas 400,000 dosis a la semana de vacunas el otro mes, julio.
Eso lo dijo el doctor Eduardo Ortega y añade que va a haber barridos de provincias y de circuitos en escuelas y sitios fijos para vacunación. O sea, conforme pase el tiempo van a ir llegando más vacunas, lo cual, reitero, enhorabuena, los saludo. No, ese es Milton, un Rubén. anuncio que se había hecho, que en junio, o sea, el mes actual, que en junio el nivel de vacunas recibidas iba a disminuir significativamente, y es verdad. En el embarque de la semana pasada nos llegaron apenas como 40.000 vacunas, cuando usualmente llegaban 70.000 o más. Pero que en julio sí iban a llegar una cantidad significativa de vacunas. El doctor Ortega Entonces, dice ya número, él dio número, Camila, él habló de 400.000 no, dosis. okay. Lo que estoy tratando de decir es que esto es algo que ya se había anunciado, ahora sabemos los números exactos, y que es por eso que ellos habían decidido salir de las dosis de AstraZeneca que tenían más rápido, porque sabían que venían los siguientes embarques, Claro. y por eso aceleraron el ritmo de la vacunación, porque sabían que en julio nos iban a llegar más. Okay. Esperemos que tengan un mejor control de las dosis, ya que, como dicen, que no pueden controlar 9 millones de dosis, a pesar de que solamente les han llegado un millón y tantas. Esperemos que tengan un mejor control de las 7 millones y tantas que faltan por llegar. Okay. Bueno, es que estas vacunas tienen un problema. Si sacan más de la cuenta y ya no se pueden regresar. O sea, si pasan del tiempo, ya se pierde la vacuna. Y entonces ese es uno de los problemas. Y por eso ellos tienen que dosificar la presencia de vacunas. Y es un problema para las autoridades cuando la gente no va y está programada para vacunarse. De ahí la importancia, Rubén, la importancia de la cadena de custodia. Es importante. Alguien que esté revisando allí, que esté alejado realmente de cualquier tipo de intereses secundarios para asegurar eso. Y hay que calcular muy bien, hay que calcular muy bien las vacunas que se sacan, porque una vez que se sacan no se puede volver a emplear. Entonces, eso es un problema que hay que tener y la coordinación tiene que ser perfecta. Así es. Milton. A mí me preocupa las posibilidades de que haya algún tipo de abuso. Ayer circuló por lo menos un caso de una persona que había fallecido unos meses antes y que luego le había llegado una felicitación por haber sido vacunada exitosamente. Luego vi otro caso que no estoy seguro que es la misma persona. También puedo decir que personas de mi familia que tienen la edad, perdón, para haber sido vacunadas con la de Pfizer y recibieron la felicitación, cuando uno busca en el sitio, solo aparece la fecha en que le tocaba ser vacunado y en efecto lo fueron. Así que cuando uno busca a estas personas fallecidas en el sitio del Ministerio de Salud, aparecen con una fecha de vacunación posterior a su fecha de fallecimiento. Lo que hay que saber es si esto es un error del sistema, si esta es la forma en la cual se pueden haber estado perdiendo algunas dosis asignadas a personas ya fallecidas que luego aparecen en estos lugares de vacunación clandestina. O si en el lugar de vacunación clandestina se estuvieron aplicando sustancias que no eran la vacuna en frascos que no fueron destruidos adecuadamente en la cadena de custodia. O sea, realmente lo que me preocupa del sistema, que en general funciona bien, es si han encontrado las fugas, como por ejemplo el caso del video del señor que le introducen la aguja en la piel, pero no inyectan la sustancia, y si eso fue un error, como se dijo en ese momento, o esa es la forma en la que se van sacando vacunas para algún sistema de aplicación clandestina. Así que sería bueno ver todas estas cosas raras, posibles errores humanos o de sistema, si no son realmente la manera en la cual se está extrayendo vacunas del sistema para luego aplicarla a personas que estén pagando $200 por el servicio VIP. Esto lo digo en positivo. Permiso, Camila, esto lo voy a decir en positivo. Me quedan escasamente 2 minutos. En positivo. Este tipo de acciones van erosionando la credibilidad, pero sobre todo la confianza de que las cosas se están haciendo
bien, ese primero que todo. Y yo creo que hay que cuidar esa credibilidad y confianza como un diamante en bruto. Eso no se puede jugar con eso por una parte y dar la desagradable sensación de suciedad por una parte y de saciedad en otra. ¿Por qué digo saciedad? Que se interprete que se está haciendo un negocio, que se está aprovechando para que terceros, avivatos de siempre, que tenemos muchos en este país, inventores creativos, muchachos muy traviesos, que se dedican a aprovechar la pandemia y la tragedia que estamos viviendo todos para hacerse de dinero producto de dinero que es del Estado, perdónenme la redundancia, que es de todos nosotros. Entonces, para evitar este tipo de la mínima sospecha, hombre, vamos a hacer eso que tú dices, hoy día la tecnología, Milton, y hay que decirlo también, nos permite tener un control casi absoluto. Fulano de tal, cédula tal, se vacunó tal día. Bueno, es que supuestamente se tiene, no es que habría que tenerlo. Dice Milton, Milton dice que hay algún tipo de espacio, de huecos ahí, ¿no? Es lo que digo Milton. O sea, se supone que existe el sistema a través de la AIG, en que el frasquito tiene un código de barra, la jeringa está muy bien identificada, que se usa para inyectar, y eso está ligado al número de cédula de la persona que escanean. Que en el caso que mencionó el señor Milton, en el que ocurrió en el Parque Omar, me parece, una persona que se le introdujo la aguja, pero no se le inyectó la sustancia dentro de su cuerpo. Esa vez, cuando se hizo la investigación con el código, con el número de cédula del señor, y fueron a buscar dónde estaban los desechos biológicos, y se metieron a buscar de ese día, de esa enfermera. Supuestamente sí encontraron que estaba la jeringa llena, y sí confirmaron que estaba ahí. Eso fue lo que resultó de la investigación, porque se supone que uno puede trazar qué enfermera te puso qué vacuna, qué día, y eso es, además de, me imagino que por un tema de seguridad para que no se las roben, también por un tema de que si una persona sufre una reacción adversa o un grupo de personas la sufren, pueden detectar si es que había un vial malo o un área donde hubo un problema. Entonces, por eso que ellos necesitan toda esa data, y me imagino que Pfizer se las pide también. Muy bien. Entonces, por eso que se necesitan ese tipo de cuidados. Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, entramos en la segunda etapa ya de Infoanálisis. A ver, han ustedes tenido la oportunidad en este programa de escuchar a la viceministra de Salud, que en una forma muy puntual, Ivette Berríos, la doctora Ivette Berríos, habló con nosotros acerca del tema de la vacunación. Dio luces acerca de una forma muy clara, pero omitió algunas opiniones, no sé si por razones estratégicas o que no amplió mucho, pero con todos los efectos que ha generado esta vacunación, también a su vez han surgido algunas situaciones lamentables. Camila, tú tienes un comentario al respecto. Sí, con respecto al caso de la supuesta vacunación clandestina en Coco del Mar, ayer los medios de comunicación estaban apostados afuera del edificio donde está el despacho del procurador, o sea, no el edificio Avesa en calle 50, que todo el mundo conoce, donde va todo el mundo a declarar. Estaban creo que no sé si en Balboa o Ancón, donde está el despacho del procurador, porque supuestamente estaba Denise Vega en ese edificio. Y al final del día, lo que resultó, lo que vieron los medios de comunicación en horas de la noche, a eso de las 7 y tanto de la noche, fue la salida del edificio del ex magistrado Jerónimo Mejía, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien resulta es parte del equipo legal de Denise Vega. En ese edificio supuestamente estaba el procurador Javier Caraballo, el procurador encargado, y supuestamente estaba también la fiscal Ruth Morcillo, que es quien lleva el caso. Y la pregunta que nos hacemos todos, creo que es bastante inclusiva, es ¿qué hacía un miembro del equipo legal ahí? Si tenían que dar alguna declaración, si tenían que dar cualquier cosa, ¿por qué ahí y no en el edificio Avesa donde correspondía? Ok, bueno, en realidad... ¿Existe algún tipo de
de norma que regule eso, don Milton? O, No conozco tanto detalle. Sé que algunas veces el equipo de defensa, abogados defensores, se reúnen con el Ministerio Público, sobre todo si se estuviera negociando, por ejemplo, un acuerdo de delación premiada, etcétera, se requieren este tipo de reuniones. Okay. Y en ese caso incluso se requeriría el beneplácito del procurador, pero esto es totalmente especulativo. Yo no sé qué estaba haciendo el licenciado Mejía en el Ministerio Público. Nada más te digo, ¿cuándo se puede dar reuniones entre el equipo de defensa y el Ministerio Público? Un caso sería un acuerdo de delación premiada, por ejemplo. Oye, lo que pasa es que el periodismo es la conciencia crítica de la sociedad. Nosotros no podemos eludir ese tipo de responsabilidad, porque nosotros, por lo menos en este programa, nosotros no somos bajo ninguna circunstancia víctimas de las deidades que se creen algunos políticos. Nosotros somos muy claros, primero, que son transitorios en los cargos, segundo, que tienen la obligación de rendir cuentas, que en Panamá cada día se ha ido exigiendo más a través de un periodismo vigoroso, exigente, que haya rendición de cuentas. Y realmente, contrario a otros tiempos, hoy la ciudadanía conoce mucho más las interioridades de esta naturaleza, porque se ha pretendido que con el alza en materia de corrupción, la impunidad, que es hermana de la corrupción, vaya bajando en Panamá. Entonces, creo que lo juicioso es, para evitar malos entendidos, para evitar sospechas, etcétera. Yo sí creo que es bueno que rindan cuentas a la opinión pública, y ese es nuestro trabajo. Oye, ayer se conoció que el administrador de la ACP, de la Autoridad del Canal de Panamá, el doctor Ricardo Orte Vázquez, ha sido víctima de la COVID-19. ¿Ustedes sabían, dio positivo, dio positivo. Bueno, es víctima. Si es positivo, eres víctima de la COVID-19. Bueno, sí, pero eso puede llevar a malinterpretación. No, bueno, yo está quería contagiado. Sí, mencionar un tema justo en lo No, anterior. él está en una edad peligrosa, ¿no? No es un niño Claro. de la edad. Así Entonces, eso hay que prestarle atención. Yo quería, justo en el tema anterior, resaltar una noticia internacional. Estamos hablando de corrupción y de impunidad. Y hay una declaración formal del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en un comunicado de junio 3 de la Casa Blanca, donde él habla de el fortalecimiento de la resiliencia en las democracias que respetan los derechos. Es uno de los retos de nuestra era. Estoy haciendo una traducción libre, ¿no? La corrupción carcome las fundaciones de las sociedades democráticas y hacen los gobiernos menos efectivos, desperdician recursos públicos y exacerban las inequidades en el acceso a servicios, haciendo más difícil para las familias proveer para sus seres queridos. La corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas, impulsa e intensifica el extremismo y hace más fácil que los regímenes autoritarios corroan la gobernanza democrática. Entonces, él, no voy a leerlo todo, pero habla que es una política estratégica de los Estados Unidos el combate a la corrupción, y no están hablando del combate a la corrupción en Estados Unidos, están hablando del combate a la corrupción en los países del mundo, pero debe entenderse particularmente dirigido a América Latina, a América Central, donde ha estado la vicepresidenta hablando de migración y hablando de corrupción también, porque incluso en este mismo comunicado ellos hablan de cómo la corrupción impulsa a las poblaciones a emigrar, y ellos están haciendo una relación directa entre la corrupción en nuestros países y los problemas migratorios en Estados Unidos y la amenaza que hay para los intereses de Estados Unidos de que nuestros gobiernos sean gobiernos corruptos, porque entonces es más fácil el acceso a los adversarios geopolíticos de Estados Unidos a orientar nuestras políticas en dirección opuesta. Llamo la atención a esto porque hay gente que cree que porque le hizo favores a los norteamericanos en operaciones de inteligencia, después no le cae la teja.
y les está cayendo la teja. Bueno, vamos como se dice, como titula su programa Álvaro Alvarado, vamos a hablar sin rodeos al respecto. La señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, está haciendo la línea de pensamiento, obviamente, del presidente Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos. Él tiene dos líneas ahora mismo. Una es, de alguna forma, que los Estados Unidos sirva para viabilizar el que se logre un alto a la corrupción en América Latina. Ojo, no es, y él ha comenzado o ha concentrado su esfuerzo en Centroamérica. Por eso ya va a Guatemala y se va a México. Y eso genera una crispación en algún sentido, porque tanto el presidente Yamatei como el presidente López Obrador, en base a preguntas que le formularon a la presidenta, a la vicepresidenta Harris, los periodistas de estos países, eso molestó mucho la forma directa de las preguntas de los periodistas, pero además la respuesta también sin tapujos, sin un tipo de aderezo por parte de Kamala Harris. Esa es una de las líneas que trae la administración de Joe Biden y está concentrándose en lo que él llama el Triángulo Norte, que es Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Entonces, Honduras y El Salvador. Y Honduras y El Salvador, perdón. Entonces, quiero traducir favor, este parrafito que al punto. Dice, hoy estoy emitiendo un memorándum de seguridad nacional en la lucha contra la corrupción para establecer que el combate a la corrupción es el núcleo de la política nacional de seguridad o el núcleo de los intereses de la política nacional de seguridad de los Estados Unidos. Con este memorándum estoy dirigiendo a los departamentos y agencias, se entiende, del gobierno de los Estados Unidos a hacer recomendaciones que pueden significativamente aumentar la habilidad del gobierno de Estados Unidos para combatir la corrupción. O sea, esta es una directriz across the board, de forma transversal a todos los departamentos del gobierno americano para que planteen estrategias y recursos para el combate a la corrupción. Sí, y vamos a ver todo el poder del gobierno de Estados Unidos en esta dirección. El gobierno de Estados Unidos es un transatlántico. Para moverlo requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero una vez que se orienta en una dirección, quitarlo del camino requiere un esfuerzo superior. Pero yo siento que la administración Biden ha decidido tomar una posición lineal de causa y efecto. Es lo que yo interpreto de acuerdo a lo que leo. Y esto es un giro en la política de los Estados Unidos en las últimas décadas, porque ese país había girado su mirada más hacia otras latitudes, ignorando un poco lo que se llama, tal vez peyorativamente, el patio trasero. Entonces hay como un interés manifiesto que debe inquietar mucho a los corruptos de América Latina, porque, por ejemplo, están comenzando a darse casos muy delicados. Ayer se tomó una medida contra familiares del presidente Daniel Ortega. Otro tanto se ha hecho con otros presidentes que hay duda de que sean verdaderamente democráticos y que no sean abusivos del poder. En pocas palabras, el caso, por ejemplo, de que se ha llevado a la justicia, se va a llevar a la justicia, la señora Keiko Fujimori, ya se sabe cuál es una de las motivaciones por las cuales estaba insistiendo tanto en ganar la presidencia. Ella pensaba o pretendía eludir a la justicia. Ayer una fiscal anticorrupción anunció a la señora Fujimori que va ella a enfrentar los cargos para los cuales, y es probable que vaya a la cárcel nuevamente, que pierda la libertad nuevamente. Entonces, cuando la política se funde con la corrupción y con los excesos, genera este tipo de situaciones, donde los políticos tradicionales, los más corruptos, pretenden ponerse bajo el paraguas de unas elecciones o de un cargo público para evadir la justicia. Yo creo que la cosa se le está poniendo delgada a muchos de ellos porque esta política de los Estados Unidos ha de una vez y por todas cambiado. Rubén, voy a corte y con mucho gusto se la paso al regreso. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis. Este programa se ve en directo, en video, a través de Facebook Live. Nos pueden ver en sus televisores, perdón, nos pueden ver en sus computadoras, en sus tabletas, en sus teléfonos celulares, pero también a través de la app de Omega Estéreo, que está a su servicio tanto
disponible en Play Store como en App Store y en la página web de Omega Estéreo, donde nos pueden ver y escuchar, además del canal 856. Don Rubén. No, mira, es que América Latina pareciera que está en pañales todavía frente a la democracia. Independientemente de que critiquemos a los Estados Unidos sigue siendo un modelo de ciudadanía para imitar. Nosotros, a Panamá llegó del brazo de un hombre de izquierda como Lula da Silva, llegó de Brecha, y las diabluras que usó de Brecha en Panamá no tienen nombre, y vino con la bendición de un hombre de izquierda como es Lula da Silva. Siendo Entonces, presidente, Rubén, hay que entenderlo, siendo presidente será parte de la expansión de Brasil, para que sepan, en materia de negocio, hay que decirlo también. pero todo eso ha sido malo. Antes las carreteras en Panamá las hacían compañías norteamericanas, compañías mexicanas, algunas que se lograron aventurar aquí, o españolas. De repente empezaron a entrar compañías latinoamericanas y el desastre ha sido que empezó a reinar la corrupción. Entonces, nosotros no podemos seguir imitando las cosas que nos salieron mal. Odebrecht todavía está dando vueltas por aquí y todavía se gana contratos y subcontratos y lo vemos como algo normal en nuestro país. Entonces, si aquí nos vamos a regir por las compañías internacionales que intervienen en las licitaciones, nosotros tenemos que poner un alto y volver a la época donde entraban compañías yugoslavas, hicieron grandes hidroeléctricas y grandes obras aquí en Panamá, y dígase lo que se diga, fueron mucho más honestas que las que vinieron de nuestro propio continente. Está duro que vengan compañías yugoslavas, Rubén. Sí, mira, Bueno, yo quiero... Milton, oiga, yo quiero saludar... Yo quiero... no, voy a la parte seria. Nosotros debemos aprender a ser prudentes, porque el caso de Brecht en particular, dicho sea de paso, Keiko Fujimori ha estado detenida por el caso Lavajato y Odebrecht, dicho sea de paso, o sea, eso hay que señalarlo, la señora candidata presidencial Keiko Fujimori, con otra playa de expresidentes de ese país, Ollanta Humala, etcétera, todo está en filita para, ¿cómo se llama que está en los Estados Unidos, que era profesor de Stanford, expresidente Toledo. Toledo, profesor Toledo, ese es otro que también está empujando la puerta para entrar rápidamente a la justicia peruana. Bien. Yo creo que disentir es un privilegio del ser humano en democracia. Con el paso del tiempo fue todo girando porque muchos de estos ciudadanos involucrados en el caso de Brecht tenían como patria el dinero. A ellos no les interesaban los efectos negativos que causaban en las economías del país, porque estaban esquilmando el presupuesto de cada nación, y hablo ahora en primera persona en Panamá, con la tranquilidad de que si robaban lo suficiente, esa fue una estrategia que yo no sé quién fue el inteligente que dijo una vez, me acuerdo, como que lo que hay que hacer es robar bastante para tener dinero para después pagar los abogados y tranquilo a gozar la plata. Eso a mí me pareció una ofensa, pero además un acto realmente oportunista, ¿no? Y de poco respeto hacia la justicia. Yo creo que eso por una parte. Por la otra, yo sí creo que se ha ido activando, y estoy muy optimista, este tipo de casos aquí en Panamá que estaban sumidos en el silencio y descansando plácidamente en uno de los escritorios de algunos funcionarios. Creo que se está tomando nuevamente el ritmo de la justicia en Panamá. No sé si yo estoy demasiado optimista o ustedes la ven, no sé, de otra manera. La esperanza que tengo de que aquí vaya a haber justicia, porque el país la necesita. ¿Saben por qué razón? Para que venga la inversión extranjera, como dice Milton, que es la base realmente de nuestro desarrollo, además de la inversión privada panameña, que es la que genera esto, que venga también inversión extranjera. Milton. Cuando la corrupción se toma un país, se borra la separación de poderes y la democracia se convierte en una fachada, en una caricatura, pero no en un sistema político
como el que debiera llamarse democracia. En países, por el caso de Europa, donde se han aflojado los sistemas políticos y se ha tendido a la demagogia, etcétera, la Unión Europea juega un rol de control mediante los tratados que la integran, mediante las transferencias monetarias que corresponden por ser miembro de ella, pueden condicionar ciertas conductas. En España hasta hace poco hubo un intento de menoscabar la independencia del Poder Judicial y la Unión Europea a su manera ha hecho unas intervenciones y ha logrado salvaguardar. Incluso los jueces mandaron una carta a la Unión Europea diciendo que estaba pasando tal o cual cosa. En nuestros países no tenemos un supraestado Unión Europea, no tenemos un mecanismo del cual somos partícipes que funcione y que tenga el peso y que tenga el músculo. Un poco ha jugado ese papel los Estados Unidos, por razones correctas o por razones incorrectas, para lograr sus intereses y a veces para coincidir con los nuestros. Pero cuando uno ve esta declaración del presidente de los Estados Unidos, que lo hace política de Estado, que todos los departamentos del gobierno americano se enfoquen en la lucha contra la corrupción, eso es un mensaje muy poderoso y donde ellos empezarán a utilizar sus palancas no solo como gobierno de Estados Unidos, sino su influencia en los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, en organismos como la OCDE. O sea, ahí vamos a empezar a sentir el poder o el peso de la superpotencia, que en el fondo, aunque corresponda con su propio interés nacional, también corresponde con el interés de nuestros pueblos de ser mejor gobernados, de tener sistemas democráticos funcionales y de que los que se aprovechan del sistema para su enriquecimiento particular, de una forma u otra paguen la cárcel, sea en Panamá, o sea en Miami, o sea en Guatemala, o sea en México, pero que vayan a pagar por lo que le han hecho a este país. Por lo tanto, mientras construimos un sistema interamericano del cual seamos partícipes, que nos haga los servicios que hace la Unión Europea a los países que la integran, pues tenemos que agarrarnos de algo para que la impunidad, esa hermana de la corrupción de que hablaba Añito, no se vaya con la corrupción de la mano a disfrutar de la riqueza indebida. Camila. Sí, antes de cerrar el programa, otro tema que se necesita justicia y también correctivos es lo ocurrido en Taboga, un gran tesoro que tenemos entre los grandes tesoros ecológicos que tenemos en nuestro país, una bella isla cuyas costas actualmente están cubiertas en una sustancia oleosa que no sabemos si es petróleo o qué tipo de sustancias están haciendo las investigaciones, pero que claramente está relacionada a algún tipo de embarcación y que ya ha causado la muerte de algunos animales o algunos videos que circulan, aves que han salido cubiertas en esta sustancia. Sí, al respecto, Camila, al respecto quiero... Aparte de que eso obviamente afecta a la población de la isla, que ve su suministro de agua potable amenazado con esto. Así que tanto el Ministerio de Ambiente como la AMP han anunciado que ya se encuentran haciendo las investigaciones. Sí. Y esperemos que verdaderamente haya un resultado de esas investigaciones. Básicamente están investigando la sustancia y hay un artículo de La Estrella de Panamá de la periodista Marlene Testa que hoy habla de que hay 5 embarcaciones actualmente que están siendo revisadas, pero también menciona que hay otras que se sabe que estuvieron ahí, pero que no pueden ser investigadas. No sabemos por qué. Sí. Y permíteme agregar un valor a esto, porque primero que exhorto por ahora a la Autoridad Marítima de Panamá que ejerza todo su poder para que realmente se sepa quiénes son los responsables. Primero, que se diga públicamente quiénes son los responsables, que el país los conozca, pero además de eso, que se apliquen medidas duras conforme a la ley. Esto no puede quedar en la nada como muchos otros casos. Yo quisiera ser en ese sentido optimista de que la Autoridad Marítima de Panamá se empine en esta ocasión para lograr que áreas como Taboga, la isla de Taboga, la preciosa isla de Taboga, sus playas y nuestros mares sean contaminados y quede la impunidad reinante. Un minuto. Bueno, lo que iba a mencionar, nada para terminar, lo que iba a mencionar era que por lo que establece Marlene Testa en ese artículo de La Estrella de Panamá, la multa máxima es de $200,000.
Ok. Honestamente, estos daños cuestan más de $200,000. Es una bicoca para que Así sepa. que aprovecho y menciono que eso debe revisarse. Bueno, Porque tenemos que irnos. si es un buque enorme, perfectamente puede pagar más de $200,000 supuesto. para contribuir al arreglo de los daños. Así que Sí. esa sanción máxima se tiene que revisar. Sí, bueno, Verdaderamente es esa. viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.